Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Alabado y bendecido sea el Padre, bendecido sea el Hijo y el Espíritu Santo del Señor. Dios bendiga a todos los oyentes de Bellavista Estéreo 103.6 FM. En este programa, El Justo por la Fe Vivirá. Nuestro hermano John Gámez aquí en la parte técnica y nuestro hermano, tu hermano en Cristo, Blas Pesotti Arias. Oraremos una vez haga la lectura del pasaje escritural del estudio de hoy. Leamos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amados, en el capítulo 20 del libro de los Hechos. Hoy tenemos la segunda entrega de esta nueva temática en los primeros 6 versículos del capítulo 20, intitulada Viaje de Pablo a Macedonia y Grecia. Viaje de Pablo a Macedonia y Grecia. Segunda parte. Leamos con la bendición del Padre, amado, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice así: después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y, habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole, puestas a acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Amado Dios, soberano Padre celestial, Dios de la gloria, omnipotente y sabio, omnipresente y longánime. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, en esta mañana, ubico, Señor, encomiendo y presento el programa de enseñanza bíblica, para que seas tú, Señor, tomando el corazón, el espíritu, el cuerpo, el alma de todos aquellos que están allí en sintonía y los que van después a ubicar el mensaje allí en la red para meditar y escudriñar tu palabra, Señor. Padre, y a mí, que me des espíritu de sabiduría, Señor, te pido, y de revelación de tu palabra, para poder exponerla, predicarla y enseñarla como ella está escrita, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria al Señor para siempre. Viaje de Pablo a Macedonia y Grecia, segunda parte. Aleluya. Amados, en el programa precedente, se emitió la primera parte de esta temática y pues prácticamente vimos el primer versículo y el comienzo del segundo versículo, cuando Pablo dejó Éfeso y salió para Macedonia. La verdad es que en el primer programa, haciendo un recuento, en el primer programa, pues la forma como habla el versículo 1,
que después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y teniendo en cuenta que en el versículo 2 habla directamente del recorrido que hizo por Macedonia, porque dice, y después de recorrer aquellas regiones, vino a Grecia o llegó a Grecia. Me detuve bastante en el programa previo para hacer ver que realmente no es como parece el relato, que Pablo salió de Éfeso y directamente en viaje sin escala llegó a Macedonia. Revisábamos con detalle antes, en la primera parte, que el apóstol llegó a Troas, al puerto de Troas, todavía ubicado allí en Asia Menor, que tenía la intención de predicar el evangelio de Cristo, pero que se encontró con una infausta noticia, que él no esperaba. No se pudo encontrar con su compañero de milicia, Tito, y eso trastornó el plan. Pablo salió de ese lugar sin predicar y atravesó el mar Egeo esperando encontrar a Tito, lo cual sucedió en las regiones de Macedonia. Allí me detuve prácticamente todo el programa, la enseñanza anterior, para revisar algunas noticias que Tito le trajo al apóstol cuando se encontró con él, que no están relatadas en el libro de los Hechos, sino que nos dedicamos a escudriñarlas, especialmente de la segunda epístola de Pablo a los Corintios. Allí nos dedicamos bastante tiempo en ciertos aspectos interesantes, edificantes. Hoy, pues, retomando el verso 2 y 3, que dicen, quiero releerlos rápidamente, que después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles, dice alguna versión, y de animarles con abundancia de palabra, llegó a Grecia. Y después de haber estado allí 3 meses, siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión Pablo y sus acompañantes misioneros de volver por Macedonia. Es asombroso, hermano, es asombroso, maravilloso, cuando uno se da cuenta que el cronista Lucas, solamente en estos 2 versículos que le acabo de leer, resume todas las labores misioneras de Pablo en este tercer viaje misionero en Macedonia y en Grecia. Segunda visita que hacía el apóstol a estas regiones. La primera la hizo en el segundo viaje. Solamente 2 versículos para relatar o resumir lo que al parecer, como voy a demostrar más adelante, fue como un año de labores en esas regiones. Parece muy poco, es muy poco. Por eso vale la pena conocer, para los que no saben, que varios eventos importantes ocurrieron en este tiempo relatado en estos 2 versículos, 2 y 3 del capítulo 20, que el autor de Hechos no menciona. ¿Y cómo podemos nosotros acceder a toda esta cantidad de eventos que debieron suceder en ese tiempo? Escudriñando las epístolas paulinas, principalmente o básicamente Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Romanos y Gálatas, que lo haré en el curso de este programa y posiblemente de una tercera parte de esta temática que veremos después. Estos 2 versículos es un resumen demasiado corto para tantos eventos, como le estoy diciendo, que sucedieron en esta época relatada allí. Pero es aún más asombroso cuando uno examina el verso 2,
que dice, y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabra, llegó a Grecia. Porque, según los intérpretes, escuche lo que le voy a decir, este solo versículo, el versículo 2, encierra una labor intensa y extensa del apóstol Pablo. Bendito sea el nombre del Señor. Desde luego, Pablo se había propuesto allá en el capítulo 19, versículo 21, recuerde, antes de llegar a Jerusalén, en este tercer viaje misionero, pasar antes por Macedonia y Acaya. Desde luego, recordando ese versículo, Pablo llegó a Macedonia, como lo dice aquí este verso, después de recorrer aquellas regiones, llegó a Grecia, las regiones de Macedonia. Ahora, en su corazón, en el corazón de Pablo, estaba esta prioridad de llegar aquí a Macedonia, porque esta era una iglesia, o las iglesias que estaban allí ubicadas en esa provincia, eran muy amadas, muy queridas por el apóstol, porque eran iglesias de muy buen testimonio y porque tenían un espíritu generoso sobresaliente. Entre otras cosas, fueron estas iglesias de Macedonia, especialmente la iglesia de Filipos, las que ayudaron en algunas ocasiones económicamente al apóstol Pablo. Gloria al nombre del Señor. Pues obviamente se trataba de las iglesias de Tesalónica, de Berea y de Filipos, principalmente las iglesias aquí en Macedonia. Pero digo principalmente porque hay muchos eruditos, muchos intérpretes de la Biblia que consideran que debieron fundarse muchas otras iglesias en esta región de Macedonia, desde que Pablo fundó las primeras en el segundo viaje junto con Silas, hasta ahora que regresa en el tercer viaje a estas regiones. Dicen los exegetas que debieron fundarse muchas iglesias, muchas otras iglesias. ¿Y por qué razón suponen esto? Porque creen que debieron, ¿cómo decirle?, ministrar algunos misioneros anónimos con el testimonio y la predicación. Debieron visitar estas regiones. Si nos tenemos en cuenta lo que Pablo dice en Primera de Tesalonicenses 1, 7 y 8. Vamos a leer lo que dice la Biblia. Pablo le dice a esta iglesia de los tesalonicenses, que fue fundada en el segundo viaje misionero, de la siguiente manera. Dice: de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya, que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia, escuchen, y en Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Pablo estaba diciendo allí, en esta carta a los tesalonicenses, que muchos predicadores de ellos, macedónicos de Tesalónica, estaban predicando en muchas regiones aún más allá de Macedonia. Y si eso es así, pues por eso los intérpretes consideran que debieron fundarse muchas más iglesias por la predicación de esos hermanos en otras partes, en el transcurso entre entre el segundo viaje misionero y el tercer viaje misionero de Pablo. Ahora, hay una pregunta aquí interesante. Y no solamente eso, hermano. Debieron existir varias iglesias fundadas en ese tiempo, no solo por la cantidad de misioneros que se deduce del pasaje que acabé de leer, que predicaban, sino que habían pasado, según las cuentas,
al menos 7 años desde que se fundaron las primeras iglesias macedónicas, muchos años. En 7 años, varios misioneros que podían haber ganado para Cristo, qué iglesias pudieron haber fundado. Muchas iglesias, hermano. La pregunta que le decía es esta: ¿en qué parte de Macedonia dice la Biblia, el libro de los Hechos, que quedaron o que se quedaron Pablo y sus acompañantes misioneros, y cuánto tiempo permanecieron en cada parte? Si Lucas hubiera hecho un relato minucioso, pudiéramos tener respuesta a esta pregunta. Pero no lo dice el texto bíblico, no dice dónde se quedó Pablo y sus acompañantes durante este viaje aquí a Macedonia, ni cuánto tiempo permanecieron en cada parte. Ya le acabé de leer hace unos minutos los únicos 2 versículos, el 2 y el 3 de este capítulo, que resumen todos los años que debieron ministrar Pablo y sus colegas allí en esa región. Entonces no lo dice, hermano, no lo dice, no podemos contestar esas preguntas, pero sí podemos inferir, deducir algunas cosas examinando otras epístolas paulinas. Por ejemplo, podemos saber, si nosotros comparamos los relatos de los capítulos 15, 16, 17 y parte del 18 de Hechos, que hablan del segundo viaje misionero, con los capítulos 18 al final, 19, 20 y el comienzo del 21, que hablan del tercer viaje, podemos saber que en la segunda visita, en la primera visita del apóstol a estas regiones de Macedonia, él duró muy poco tiempo, la visita fue breve, pero ahora en el relato del tercer viaje misionero, en el libro de Hechos, se confirma que en esta segunda visita el periodo fue más largo. Pablo ministró más tiempo en Macedonia. Tanto, óigame bien lo que le voy a decir, que algunos intérpretes dicen, escuche atentamente, que desde que Pablo y sus colegas salieron de Éfeso hacia Macedonia, hasta que salió de Macedonia hacia Grecia, particularmente hacia Acaya, debieron transcurrir un año y medio, de 1 año a año y medio. Todo ese tiempo, en ese solo par de versículos se resume toda la actividad misionera en ese tiempo, figúrese. Entonces podemos darnos cuenta en el versículo 2 al comienzo que la frase después de recorrer algunas regiones de allí de Macedonia haya dado ocasión a eruditos bíblicos de suponer que Pablo debió en este tercer viaje misionero, cuando recorrió estas regiones de acá de Macedonia, de que habla los 2 versos estos del capítulo 20, 2 y 3, debió Pablo viajar hasta la costa del mar Adriático. Incluso debió salir de Macedonia, de los límites de Macedonia, como suponen, y hasta visitar la provincia de Ilírico. ¿Y qué era eso? Ese era el nombre de una provincia que hoy en día es Europa y que hoy en día corresponde a la antigua Yugoslavia. Suponen esto algunos intérpretes, que Pablo debió llegar en ese periodo, que no relata Lucas los detalles, hasta allá, hasta Ilírico, lo que hoy es Yugoslavia. Pero ¿por qué opinan esto, hermano? Buena pregunta. Le voy a dar la respuesta. ¿Sabe por qué opinan así gran parte de intérpretes? Porque parece extraño que el apóstol Pablo, al escribir la epístola a los romanos desde Corinto en este tercer viaje, y que la escribe inmediatamente después de haber pasado por las regiones de Macedonia,
mencionara a Ilírico. Parece extraño que ahora menciona a Ilírico en la epístola de los Romanos como límite de su labor misionera en Oriente, y si no hubiera estado él personalmente en Ilírico. Amén. ¿Y dónde dice Pablo eso? Vamos a la palabra. Romanos 15, 18 y 19. Gloria al nombre del Señor. Romanos 15, 18 y 19. Escuche cómo habla el apóstol. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén, escuche, y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Así que parece muy extraño, repito, que Pablo, habiendo mencionado esto, de que había llenado del Evangelio de Cristo todas las regiones que él evangelizaba, hasta Ilírico, si no hubiera llegado a Ilírico. Y sobre todo cuando lo dice en la epístola a los Romanos, cuando él acaba de pasar o visitar las regiones de Macedonia durante varios meses, como he dicho ya, y está ahora ubicado en Corinto. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. Aleluya. Entonces, hermano, además, un datico más. En su primera visita a Macedonia, cuando él fundó las iglesias de Macedonia, lo cual se relata en el libro de los Hechos, en capítulos 16 y 17, puede consultarlo. Uno lee esos capítulos y se da cuenta que cuando Pablo visitó las regiones de Macedonia por primera vez, él no llegó ni siquiera a la frontera de Ilírico. Él menciona esto ahora en la epístola a los Romanos, cuando la escribe desde Corinto en este tercer viaje misionero. Y continúa el versículo 2 diciendo que después de visitar aquellas regiones y de exhortarles, termina diciendo el verso 2, como dice otra versión bíblica, de animarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Vale la pena especificar o aclarar qué significa Grecia, porque Grecia era una nación muy vasta, es una nación muy vasta, que está constituida por dos provincias: la provincia norte, llamada Macedonia, y la provincia sur, llamada Acaya. La capital de la provincia norte, Macedonia, es Tesalónica. La capital de la provincia sur, Acaya, es Corinto. Entonces, cuando aquí dice Lucas, en Hechos, que Pablo en esta ocasión visitó las regiones de Macedonia, animó a muchos discípulos y llegó a Grecia, está diciendo, como opinan casi la totalidad de los intérpretes bíblicos, que llegó a la provincia sur de Grecia, específicamente a la provincia sur de Grecia, porque él ya había pasado por Macedonia, por la provincia norte, y especialmente, dicen los intérpretes en su mayoría, indica aquí la palabra Grecia, la provincia de Acaya, especialmente su capital, Corinto, donde él ministró la mayor parte del tiempo en esos 3 meses que dice el relato que él permaneció aquí en Grecia. Las pasó en Corinto casi todo el tiempo. Entonces, unas preguntas interesantes para poder examinar ciertas cosas que sucedieron en este tiempo, unos eventos importantes. ¿Quién fue el huésped?
¿Dónde se hospedó Pablo cuando estuvo allí esos 3 meses en Corinto en esta ocasión? ¿Quién escribió la epístola a los romanos? ¿La escribió Pablo acaso? ¿Con quién envió la epístola? A Roma, porque él escribió la epístola a los romanos. Él tenía que usar unas personas como mensajeros que transportaran la epístola y la llevaran a la región donde estaba la iglesia a la cual él le escribía. Bueno, todas estas preguntas las podemos contestar por la misma escritura. ¿Cuál fue el huésped de Pablo aquí en Corinto? Si leemos Romanos 16, 23, que como le dije, fue escrita en Corinto. Mire lo que dice Romanos 16, 23. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. ¿Escuchó, hermano? Un tal Gayo, un hermano Gayo de Corinto, fue quien lo hospedó, y se ve que ese Gayo tenía cierta capacidad económica, porque, como dice el versículo, hospedó a toda la iglesia, una casa grande. Fue Gayo en Corinto. Y es importante no confundir este Gayo de Corinto que hospedó a Pablo allí, en esta ocasión, con el Gayo de Derbe, que se menciona en Hechos 24. En Hechos 24, como estudiaremos más adelante, se mencionan 7 hermanos que fueron escogidos como mensajeros para llevar un donativo a los pobres de la iglesia de Jerusalén. Entre esos 7 hermanos estaba un Gayo de Derbe. Ese no es el Gayo que hospedó a Pablo en Corinto, porque Derbe quedaba en Asia Menor, mientras que Corinto era una ciudad griega, capital de la provincia de Acaya. Entonces no es el mismo Gayo. Ahora bien, ¿quién fue la portadora? ¿Quién fue el portador de la iglesia? Dicho de otra manera, ¿con quién Pablo envió la carta a los romanos que escribió allí en Corinto? A Roma. Por la epístola de los romanos sabemos a quién Pablo usó para ese fin. En Romanos 16, 1, que dice así. Escuche. Os encomiendo, dice el apóstol, además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia en Cencrea. Cencrea era un puerto de Corinto. Ella, según dice el contexto, iba a viajar seguramente a Roma. Y con ella, dicen los estudiosos bíblicos, que Pablo envió la carta de Romano a Roma. Pero ¿quién escribió la epístola? Usted me puede decir, hombre, la pregunta es necia. ¿Quién va a escribirla? Pablo. Bueno, yo le voy a dar un informe, si usted no sabe. De las 13 epístolas que se consideran paulinas, 12 fueron escritas por el apóstol, pero hay una que dice claramente la misma epístola que Pablo no la escribió. Y esa fue la epístola a los romanos. ¿Usted no sabía eso? Vamos a leer lo que dice la palabra. Romanos 16, 22. Escuche lo que dice el que escribe la epístola a los romanos. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. ¿Por qué Pablo no la escribió? No sabemos por qué. Tal vez, quizás, porque una de las epístolas más detalladas, sistemáticas y ordenadas del apóstol fue Romanos, de las más extensas, y entonces quizás, como algunos opinan, para él estar bien concentrado en lo que iba a escribirse en esa epístola, puso a otra persona a escribirla, y de esa forma tal vez. Pero lo cierto es que esta epístola, quien la escribió fue Tercio, un hermano en Cristo. ¿Cómo se llama el que escribe una epístola? El amanuense. Tercio fue el amanuense de la epístola.
Pero hay otro dato interesantísimo que nos encontramos en Romanos 16, 23. Dice el versículo 23 al final, en los saludos que Pablo manda desde Corinto a la iglesia en Roma. Dice, os saluda Erasto, tesorero de la ciudad. ¿Escuchó? Un personaje, hermano, una persona de influencia en las esferas oficiales de Corinto, se había convertido al evangelio, era un tesorero de la ciudad. El evangelio había llegado a permear, a penetrar en las más altas esferas de Corinto. Dios usó al apóstol Pablo. Él era un instrumento en este sentido, ¿sabe? Cuánta gente de importancia se convirtió. Ahorita vamos a mencionar otros más en el ministerio de Pablo. Y tenía que ver con el instrumento, ¿no? El instrumento a veces que Dios usa tiene mucho que ver con la calidad o la naturaleza de la gente convertida. Amén. Otra pregunta, amado. ¿Para qué envió Pablo la carta a los romanos a Roma, a la iglesia en Roma, si él no había visitado Roma? Ese es otro asunto interesante que debaten los intérpretes bíblicos. Una de las dos, o algunos dicen la única, iglesia donde Pablo envió una epístola sin haberla visitado antes, ni haberla fundado, fue la iglesia, la epístola a los romanos. ¿Por qué? Porque él quería preparar a los creyentes de allá de Roma para la visita que él pronto les haría, camino a España. Vamos a leer lo que dice la palabra, eso no lo estoy inventando yo, amado. En Romanos 15, 22 al 24, escuche que Pablo lo dice aquí. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, le dice a los romanos, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones, es decir, las regiones de Macedonia y de Acaya y de Asia Menor, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá a España por vosotros, una vez que me haya gozado con vosotros. Él esperaba ser encaminado por los mismos romanos, creyentes romanos, para seguir su viaje a España. Eso indica que él iba a requerir de pronto ofrendas también para viajar hasta España. Él pensaba preparar, con el fin de preparar, de disponer el corazón de los creyentes romanos para su visita allá, les escribió esta carta. Pero no fue la única razón. La principal razón fue hacer una exposición detallada y ordenada, sistemática, del Evangelio de Jesucristo. Del Evangelio de Jesucristo. Y yo creo que aquí siento mencionarle algo. A los que les gusta el estudio de las Escrituras y se gozan con estos estudios detallados, quiero recordarles que aunque en este estudio estoy insistiendo en que Pablo escribió la epístola a los romanos aquí en Corinto, cuando llegó a Corinto en este tercer viaje misionero, cosa que casi la totalidad de los intérpretes están de acuerdo. Hay una parte mínima de intérprete que considera que Pablo escribió también en este lugar, en Corinto, en este tercer viaje, la epístola a los Gálatas. ¿Por qué no todos opinan así? Porque cuando uno estudia la epístola a los Gálatas,
Hay dos formas de interpretar donde se ubicaba las regiones donde habitaban estas personas llamadas Gálatas. Algunos consideran que ellos habitaban la llamada Galacia del norte. Otros consideran que los Gálatas a los que Pablo le escribe la epístola eran los Gálatas del sur. Entonces, los que consideran que eran los Gálatas del sur afirman que la epístola a los Gálatas se escribió antes o después del Concilio de Jerusalén, y que fue una de las primeras epístolas que el apóstol escribió. Pero los que consideran que Pablo no fundó las iglesias de Galacia en el primer viaje misionero, sino en el segundo viaje misionero, y las visitó después en el tercer viaje misionero, que son los que consideran que los Gálatas que Pablo le escribió eran los Gálatas del norte. Esos que opinan así son los que consideran que aquí en Corinto Pablo en este tercer viaje escribió también, además de Romanos, la epístola a los Gálatas. Y uno de los fundamentos, de las razones que dan los que consideran que Gálatas, no es una epístola temprana del apóstol, sino tardía, junto con Romanos, es que precisamente el tema de la epístola a los Gálatas es similar al tema de la epístola a los Romanos. ¿Por qué? Porque aunque Romanos tiene 16 capítulos y Gálatas apenas tiene 6 capítulos, en ambas epístolas el apóstol escribe con cierto detalle el evangelio de Jesucristo que él predicaba. La diferencia está en lo detallado y lo sistemático y lo extenso que Pablo escribe sobre el evangelio de Cristo en esta epístola a los Romanos, mientras que en la epístola a los Gálatas es más breve, hasta el punto que los exégetas dicen que Romanos es es la misma epístola a los Gálatas explicada con más detalle, con más extensión, y con mayor orden, mientras que también dicen que la epístola a los Gálatas es la misma epístola a los Romanos resumida. Figúrese cómo será el tema común que tienen ambas epístolas, que se puede relacionar ambas de esta manera que le he dicho. Entonces, eso era lo que quería informarle, hermano. No voy a entrar a detallar lo que es la epístola a los Gálatas, porque en realidad solamente la casi totalidad de los intérpretes están de acuerdo en que se escribió Romanos aquí. Romanos. Entonces vamos a ir con el consenso de los intérpretes. Ya estaremos estudiando la epístola a los Gálatas en otro momento. Ahora, siguiendo el relato, hay que recordar algo que ya yo mencioné, tal vez la vez pasada en este programa, y era una de las principales preocupaciones del apóstol Pablo en este tercer viaje misionero, y era su viaje a Jerusalén, la organización de la ofrenda, de la colecta misionera para los pobres en Jerusalén, que él debía ordenar y que se debía reunir en las iglesias de Occidente. Esto le preocupaba mucho al apóstol, porque era un hombre lleno de amor, y el amor se manifiesta, es una virtud activa. Entonces, él deseaba de corazón poder ser un instrumento para satisfacer las necesidades de tanto hermano pobre allá en Jerusalén.
Y esa era una de las principales preocupaciones que tenía el apóstol aquí. Vamos a leer la palabra. En Romanos 15, 25 al 28, él manifiesta esto que le estoy diciendo, su preocupación por esta colecta. 15, 25 al 28, escúcheme. Escuche lo que dice ese pasaje. Mas ahora voy a Jerusalén. Recuerde que Pablo está escribiendo Romanos en Corinto en este viaje misionero. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda, una colecta, para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos, los gentiles, ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto, o sea, la colecta, y les haya entregado este fruto, y haya ido allá, le dice a los romanos que cuando haya ido a Jerusalén y haya llevado la ofrenda, pasaré entre vosotros, o sea, se iría de Jerusalén rumbo a España y llegaría a Roma. Gloria al nombre del Señor. Pablo estaba pendiente de todo, de orar, de amar, de predicar, de ayudar económicamente, de la santidad de las iglesias. Era un hombre que estaba siempre pendiente de lo que Dios quería que estuviera pendiente. Era un hombre fiel a la palabra del Señor y que era un verdadero apóstol de Jesucristo. Gloria al Señor. Ahora, escuche, vamos para el verso 3. Ahora, Pablo, después de transcurrido 3 meses, que dice el versículo 2 que duró aquí en Grecia, vale decir en Corinto, él debe salir de Corinto. ¿Para dónde? Como acaba de decir acá en el pasaje de Romanos, él pensaba ir a Jerusalén a llevar la ofrenda y de ahí coger para España, pasando por Roma. Entonces, dicen los estudiosos, exégetas o intérpretes de la Escritura, que debía haber llegado al puerto de Corinto llamado Cencrea para tomar un barco y zarpar de allí para Antioquía de Siria, donde él terminaría este tercer viaje misionero. Pero aquí sucede algo imprevisto, hermano, algo terrible. Pero fíjese que nos sirve para aprender que en el Señor todos los sucesos imprevistos y a veces desagradables, Dios los usa para bendición, convierte la maldición en bendición. Aquí vamos a comprender que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque mire lo que dice el verso 3, ¿cuál es el suceso que aquí ocurre? Después de haber estado allí 3 meses, en Corinto, y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión, dice Lucas, de volver por Macedonia. ¿Escuchó? Aquí, hermano, los mismos judíos, enemigos de Pablo, armaron acechanzas. Eran emboscadas, trampas, encerronas que le tenían preparada al apóstol. ¿Para qué? Bueno, vamos a ver. Aquí lo que dice el versículo 3 es que se armó un complot contra Pablo. Judíos mismos, paisanos de él, enemigos de él, armaron una celada, un complot. E hizo este complot que él cambiara de recorrido en su viaje misionero, que cambiara el plan del viaje. Aleluya.
Mire, piensan algunos, para los que se están preguntando cuál era el fin de esas acechanzas que armaban contra Pablo. Era robarle, porque él iba a llevar una ofrenda, dinero, o era apresarlo o acabar con su vida. Mire, piensan algunos estudiosos bíblicos que tal vez el apóstol quiso zarpar de allí, como le estoy diciendo, del puerto de Cencrea, en Corinto, para llegar a Jerusalén con el fin de celebrar la Pascua. Él era muy religioso. Pablo era muy cumplidor de la ley judía, aunque él ya como cristiano no estaba obligado a ello, pero lo hacía por causa de sus paisanos. Y estaba cerca la Pascua, y un judío era fiel en la celebración de estas fiestas judías, como la Pascua, Pentecostés, los tabernáculos. Y piensan así algunos intérpretes. Pero con este deseo que debía tener Pablo, como dicen los estudiosos, los exégetas, él se enteró de este plan macabro, emboscadas, acechanzas contra él, seguramente para darle muerte, para matar al apóstol tan pronto subiera al barco o tan pronto el barco zarpara del puerto de Cencrea. Usted se preguntará, hermano, ¿y cuál fue el motivo para semejante complot? ¿Por qué esta gente quería atentar contra la vida del apóstol? Bueno, para estar seguro de los motivos, de los móviles, hay que saber o recordar la historia del libro de los Hechos. ¿Qué pasó en el segundo viaje misionero? Estamos en el tercero, aquí en el capítulo 20. Pero ¿qué pasó en el segundo viaje misionero? Relatado al final del capítulo 15, en el capítulo 16, 17 y parte del 18 del libro de los Hechos. ¿Qué pasó cuando Pablo llegó a Corinto? ¿Qué pasó? Bueno, recuerde, lo estudiamos no hace mucho en algún programa anterior. Pablo fue la piedra en el zapato para los judíos religiosos que rechazaban a Pablo o incrédulos, porque él fue el instrumento para convertir al evangelio a dos líderes de la sinagoga judía allí en Corinto. ¿Quiénes fueron esos líderes? Crispo y Sóstenes. Crispo y Sóstenes. Segundo, Crispo, cuando uno de ellos dos que se convirtió, de los líderes de la sinagoga, cuando se convirtió, levantó, o sea, quiero corregir, cuando Crispo se convirtió, uno de los dos líderes que le digo, Pablo se fue de esa sinagoga y puso una iglesia al lado de la sinagoga. Y a raíz de esta osadía que tuvo Pablo, también se convirtió Sóstenes, otro líder, que sucedió a Crispo. Estos acontecimientos no se lo perdonaban los judíos incrédulos a Pablo y no se les quitaba de la memoria. Ahora que vuelve Pablo aquí a Corinto en este tercer viaje, casi 7 años después, le arman las emboscadas para atentar contra su vida. Si usted quiere recordar, pues vamos a ir a la palabra. Vea, Hechos 18, versos 7 y 8. Le quiero leer esto que le acabé de decir, que ocurrió en este segundo viaje, y que era lo que los judíos de Corinto no les perdonaban a Pablo. Voy a leerle Hechos 18, 14, 15 y 16, cuando sucedió esto. Hechos 18, 7 y 8, perdón. Dice, y saliendo
Y saliendo de allí, de la sinagoga de Corinto, Pablo y Silas se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. ¿Escuchó? Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Ahí está. ¿Y dónde aparece Sóstenes como convertido también? Primera de Corintios, el otro principal de la sinagoga, capítulo 1, versos 1 y 14. Pablo dice, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, ya era convertido al evangelio Sóstenes. Verso 14 de este capítulo 1 de Primera de Corintios dice que Pablo habla, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gayo. Bautizó a Crispo también, otro principal de la sinagoga. Gloria al nombre del Señor para siempre. Aleluya. Y no solamente eso, amado hermano, sino que en esa primera visita a Corinto, en el segundo viaje misionero, los mismos judíos de la sinagoga fueron humillados delante del procónsul Galión cuando apresaron a Pablo y lo llevaron allá en esa primera ocasión, el segundo viaje, porque el procónsul no los atendió en sus cargos que tenían contra Pablo, sino que los echó del tribunal. Vamos a leer Hechos 18, versículo 14, 15 y 16. Dice la palabra que Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabra y de nombre y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Eso también lo recordaban los judíos ahora en este tercer viaje, que le preparan esas acechanzas a Pablo para matarlo. Que Pablo no solamente había sido la piedra en el zapato para ellos, porque fue la herramienta, la agencia, el instrumento que Dios usó para convertir a dos principales de la sinagoga al evangelio, Cristo y Sóstenes, que además no solamente puso una iglesia al lado de la sinagoga, sino que por causa de ese Pablo, ellos fueron avergonzados delante del procónsul Galión cuando quisieron hacerle daño a Pablo. Y el procónsul ni los atendió y los botó del tribunal. Ese odio, ese resentimiento retenido contra el apóstol los obliga ahora a querer atentar contra su vida. ¿Está entendiendo, hermano? Por eso tramaron matar al apóstol. Sin embargo, aunque esta fue la razón principal, recuerde la pregunta que hice hace unos minutos, ¿a qué se debió las acechanzas? La razón fue, como le estoy explicando, el odio que tenían retenido contra Pablo por estos eventos que sucedieron antes, que ellos no se los perdonaban al apóstol. Pero algunos intérpretes consideran que también hubo una causa secundaria por la cual ellos querían matar a Pablo, y era el dinero que llevaba de la ofrenda para la iglesia de Jerusalén. Algunos eruditos dicen que, como era cuantioso, estos supuestamente judíos de las acechanzas del complot querían apoderarse del dinero. Gloria al Señor para siempre. Sin embargo, como le he dicho, hermano, nos quedan unos minutos nada más. Dios transformó la maldición en bendición. Este cambio de recorrido a causa de estas acechanzas contra Pablo hizo que Pablo se devolviera, que no cogiera por mar para Siria,
y Jerusalén, sino que se devolviera sobre sus pasos hacia el norte de Grecia, por tierra. Y entonces, ¿cuál fue la bendición de tener que devolverse? Que él pudo extender la obra allí en Macedonia. Ahora, como le tocó devolverse, pudo visitar las iglesias de Macedonia nuevamente y poderlas edificar nuevamente. Pero el inconveniente era el siguiente, que ya no iba a poder estar en Jerusalén, como le dije ahorita, para celebrar la fiesta de la Pascua, porque al retroceder por tierra y volver sobre sus pasos, visitando Macedonia y Grecia, y después pasar a Asia, iba el recorrido a llevar muchos más días. Entonces, a lo sumo podía llegar, como dicen los estudiosos, para la fiesta de Pentecostés, allá a Jerusalén. Por este motivo es que encontramos en el verso 6 de este capítulo 20, que cuando Pablo se devuelve y llega a Macedonia, se encuentra con Lucas en Filipos y allí celebra la fiesta de los panes sin levadura. Ya sabemos que el primer día, la fiesta de los panes sin levadura es el primer día. La Pascua, la fiesta de la Pascua se celebra el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Es decir, que cuando dice aquí Lucas que Pablo celebró en el verso 6 la fiesta de los panes sin levadura en Filipos con Pablo, se está refiriendo a la fiesta de Pentecostés. Gloria al nombre del Señor. Podemos concluir antes, ya en este minuto final, para continuar con este maravilloso tema, que la providencia de Dios, amado, cambió en bendición esta malicia homicida de los judíos contra Pablo, puesto que, como dice el contexto posterior del pasaje que estamos estudiando, como dice todo el capítulo 20, que usted lo puede confirmar, este cambio de plan de Pablo, de tener que volver otra vez por Macedonia y de ahí pasar a Asia, hizo que el apóstol reforzara la obra misionera en Macedonia. Hizo que pudiera visitar y predicar en Troas, que no lo había hecho antes. Y pudo también predicar a los pastores en Éfeso, en la ciudad de Mileto, como veremos en los programas siguientes. Dios bendiga su palabra. Padre Santo y Padre bueno, te doy gracias, Señor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque hasta aquí me has ayudado. No es fácil, Señor, porque son detalles incluso que no están relatados en el libro de los Hechos, sino que hay que entresacarlos de otros libros de la Biblia. Pero tú me ayudas, Señor. Gracias porque traes este estudio así, de esta manera, para bendición de muchos hermanos,